Ya. Entonces, bienvenidos al curso de Sistemas de Información. La semana pasada estuvimos revisando algo acerca de la empresa y cómo ésta se comportaba como alguien que consume y también produce información. De los elementos importantes, el primero tenía que ver con la empresa bajo presión. Bajo este paradigma, lo que nosotros estamos viendo es que la empresa está accediendo a mucha información y también la está generando. Pueden ocurrir algunas cosas, como por ejemplo, el concepto que les voy a mencionar acá, que se llama infoxicación, que quiere decir que si en algún momento la empresa está accediendo a mucha información y no es capaz de discernir qué parte o qué información es la más pertinente para utilizar, podría verse bombardeada de tantos datos que no pudiese tomar las correspondientes decisiones. Y este ejemplo, el que siempre se comenta, es, por ejemplo, su correo electrónico. Ustedes em, reciben correo electrónico donde también viene mucha publicidad y otros temas, y a veces se les pasa algo como, por ejemplo, una oferta de trabajo o contestar una orden de compra, etcétera. Esto lo ve la empresa desde muchos puntos de vista, y a eso nosotros vamos a llamar infoxicación. Por un lado, información, y por otro lado, una intoxicación con una cantidad eh, abrumante de datos o de información. Ya. Eh, y ahora sí vamos a hablar. Estoy dejando que sus compañeros ingresen. Ahí está, listo. Uno de los temas es que a esto nosotros nos debemos enfrentar. Y les quería contar un caso. Un profesor nos contaba a nosotros que no es que no existan problemas que no se puedan resolver, como el caso de la infoxicación. Lo que ocurre muchas veces es que no existen, a lo mejor nosotros no sabemos la forma en que podemos resolver estos problemas. Entonces la idea es, no de este curso, porque no es que resolvamos todo acá, pero sí empezar a conocer herramientas que nos permitan resolver este tipo de problemas. Y la clase pasada ya anunciamos algunas, como por ejemplo, hablamos de que existían los Customer Relation Management o sistemas de gestión de los clientes, con los que nosotros podíamos hacer el seguimiento a los clientes. Los casos típicos, ustedes llaman, por ejemplo, para pedir gas o llaman para comprar alguna pizza, por ejemplo, y les dicen, aló, don Luis, ¿usted es el mismo de la otra vez? Sí, ¿quiere la misma? ¿El mismo balón de gas? Y lo que ocurre no es que la persona que nos escuche se acuerde de nosotros, generalmente. Lo que ocurre generalmente es que hay bases de datos que en función al número con el que yo estoy llamando, ellos me ubican y dicen, estos son los últimos pedidos de esta persona, por lo tanto podemos sugerirle algo ahora. Eso es un acercamiento al cliente desde el punto de vista de los datos, o sea, gestionamos información para atender mejor al cliente. Y eso nos permite resolver algunos problemas de gestión de información de una forma un poco más automatizada, bajando un poco la presión dentro de la empresa. Otros elementos, por ejemplo, están los sistemas ERP o Enterprise Resource Planning, que son sistemas que nos permiten gestionar los procesos empresariales, que hoy día están construidos basados en módulos. O sea, un sistema ERP resuelve un problema de gestión de materiales, ir a bodega y ver qué cosas tengo ahí, resuelve un problema de logística, cómo llevar una cosa de un punto a otro. Resuelve también, a veces, subsume los problemas de los clientes. Y los CRM o los Customer Relationship Management también están incluidos dentro de los RP, gestión de proyectos, etcétera, etcétera. Hoy día, el santo grial del desarrollo de las empresas tiene que ver con los RP. Los RP hoy día permiten gestionar de forma integrada los recursos empresariales y vincularlos a sistemas de información. Así que vamos a darle un punto bien importante a esto, porque el ERP es un tema que vamos a tener que revisar dentro del curso. Eh, este curso no es un curso en el que se conviertan expertos en RP, porque para eso habíamos preparado algunos electivos que no estoy seguro se estén dando, pero eso se hace de otra forma y es un tema mucho más específico. Y es un tema que vamos a conversar la próxima semana y al final les cuento de qué se trata. Bueno, aparte de eso, creo que la clase pasada también hablamos acerca de los CSM o Supply Chain Management o gestión de cadena de suministro, o como creo que lo tienen ustedes en su programa, gestión de cadena de abastecimiento, que podría ser lo mismo en realidad. Y tiene que ver con esto de ver el tema de logística, de cómo mantener nuestros inventarios en condiciones, de cómo estar preparados, de entender, por ejemplo, eh, ¿es mejor que yo tenga más stock de inventario o menos stock de inventario? Eh, si tengo menos stock de inventario y me piden que haga algo,
Podría ocurrir de que no tenga cómo hacerlo y pierda un negocio. Si tengo más stock de inventario, ese stock de inventario es capital que podría usar en otra cosa en la empresa retenido. ¿Cuál es el equilibrio? Y esos temas lo van a ver en un curso que es de eso, completamente eso. Ahora vamos a entender que hay sistemas informáticos o sistemas de información, más que informáticos, sistemas de información que me permiten gestionar bastante bien esos elementos. Y estos nos ayudan a salir de este proceso en el que estamos viendo la empresa bajo presión. También hay que considerar, por ejemplo, que la empresa se ve bastante expuesta a diversos tipos de stakeholders. Los stakeholders son estos usuarios interesados o partes interesadas que interactúan en la empresa, tanto internos como externos, tanto los accionistas, que se les denomina sponsors, que colocan los recursos, como quienes gerencian la empresa. Y que espero que sean muchos de ustedes los que estén en eso en algún momento, tanto a nivel comercial como operativo, bueno, y también nuestros proveedores o nuestras alianzas externas. Recuerden cuando hablamos de ver a la empresa bajo un formato de red. Cuando pensamos en la empresa con formato de red, hay que tener mucho más cuidado de atención en cómo son las interacciones. Y esta hay que gestionarla a través de correctos sistemas de información. Bueno, todo eso es información que se está generando tanto desde la empresa o absorbiendo también la empresa. Como para cerrar este punto, para hablar de la empresa bajo presión y decir que en realidad no es que no tengamos cómo resolver esto, es simplemente decirles que las empresas hoy día se encuentran en entornos que son bastante cambiantes, son competitivos. Por lo tanto, la gestión de la información para la correcta toma de decisiones, para el ahorro de recursos, para la producción ya esté justo en el momento, es súper relevante para hacerla competitiva. Entonces hay que entender qué son los sistemas de información y eso es uno de los temas en los que nos estamos abordando en este curso también. Empresa bajo presión. Vamos a dar un siguiente elemento dentro de la empresa, pensando que esta tanto consume como produce información. Vamos a decir que en la empresa la información la podemos ver como un recurso. En el documento, esto está en el capítulo 2.2, pero yo voy a comentar un temita aparte. A ver, voy a dejar eso aquí. Vamos a decir dos recursos. Recursos. ¿Qué cosa es recurso? Bueno, la información. Ya. Acá me voy a salir un poco del libreto y les voy a comentar algo que pueden encontrar también en el programa del curso. Hay una referencia a algunos enlaces. Eh, Hace como 2 años publiqué algo en LinkedIn ahí para que puedan ver una nota técnica. La llamo nota técnica porque en realidad simplemente el traspaso de algunos conocimientos ahí para que podamos compartir y debatir. Vamos a tratar de explicar por qué la información es un recurso para la empresa, pero desde el punto de vista de la producción. A ver, una pregunta. Don Diego González, ¿está por ahí? Don Diego, ¿lo escuchamos? Sí, profe. ¿Aló? Don Diego González. Si no puedo hablar, use el chat. Ya, bien, don Diego. Dice, aquí está. Perfecto, don Diego. Don Diego, ¿qué es una función de producción? ¿Para qué sirve? ¿Qué se entiende por eso? Una idea. Coloque una idea ahí. Después yo lo apoyo, no se preocupe. Que es una función de producción. Lo vieron en economía, en algunas asignaturas pasadas, así que no debería ser algo para nada complejo. Ya, perfecto. ¿Cuánto producir? En realidad no cuánto producir, cuánto produzco, pero está bien, perfecto. ¿Ya? Bueno, don Diego ahí nos explica latamente, si ven el texto, qué es la función de producción, con una línea. Entonces nos dice cuánto producir. Gracias, don Diego. Para entender un poco, nos vamos a remontar a esto de las funciones de producción. Si ustedes tienen una empresa y ustedes quieren determinar la producción de la empresa, nos vamos a ir a las funciones de producción. Entonces, por ejemplo, si yo digo que I es la producción de una empresa, podríamos modelar esto
en relación a esto que vamos a denominar función de producción, y yo podría decir que la función de producción de I es igual a F. Es decir, si yo tengo una panadería, siempre hago ejemplos de comida, así que por favor no, esto es así. Así que están en este curso, asuman eso. Si vamos a tener una panadería y esta panadería va a producir pan, entonces lo que nos interesaría saber es cuánto pan podría producir la panadería. Esa producción de pan, nosotros la podríamos determinar con una función de producción. Nosotros podríamos decir que la función de producción de pan va a ser equivalente, o sea, se va a poder determinar como f, tal que sus elementos, sus variables con las que vamos a, podrían ser el capital, el capital definiéndolo mejor como el stock de capital. Mientras yo hablo, ustedes pueden buscar en Google todo lo que les comento. Stock de capital, que en realidad no es otra cosa que los recursos que tiene el dueño o los dueños de esta empresa, tanto monetarios como en maquinaria, para hacer esta producción. Entonces yo tengo mi capital y el capital, de alguna forma, define que puedo producir más o menos. O sea, es como bien lógico. Si tengo más recursos, más produzco. Pero el capital no es suficiente. Necesitamos algo más. Algo a lo que obviamente nosotros vamos a decir que es importante o lo más importante dentro de nuestra sociedad. El trabajo. Las personas que están involucradas en eso. En realidad un poco más que el trabajo, sino este potencial de trabajo que yo tengo. Por ejemplo, si es una panadería, yo tengo dinero para comprar los insumos, las materias primas, la harina, el trigo, también tengo mis máquinas, mis hornos para hacer el pan, etcétera. Pero yo igual necesito los panaderos expertos, esta gente que le da esta característica adicional al pan, que es tan bueno que voy a comprar ese pan, o simplemente la gente que me ayuda a hacer que esto funcione, los operarios de las máquinas, etcétera. Y también, bueno, está la gente que vende, la que se encarga de posicionar estos productos en el mercado. Por lo tanto, hay una relación entonces entre el L, que voy a llamar el trabajo, y el capital. Así, mi función de producción yo podría decir que está aquí. Mi función de producción dice que hay una relación entre el capital y el trabajo. En función del capital y el trabajo, yo determino mi producción. Ningún problema. Hay funciones de producción bien conocidas o bien desarrolladas, como por ejemplo la de Cobb Douglas. Anoten ahí, Cobb Douglas, busquen. Después lo van a ver, así que no hay ningún problema. Busquen por ahora. Estas funciones de producción explican en cierto rango, en cierto contexto esto, pero no lo explican todo. Y esa explicación de todo es lo que nos ha estado dando vuelta a muchos investigadores, a economistas en su momento, de cómo entender esto del desarrollo económico. Imaginen que yo tengo, estoy con la empresa que hace pan, vamos a usar ese ejemplo, y yo quiero mejorar mi producción. Una forma de mejorar mi producción es a lo mejor cambiar los hornos. Yo tengo hornos que funcionan con leña, que no es tan eficiente en el tema de generación de calor. A lo mejor no me interesa la leña para que el pan sea más rico o menos rico, porque probablemente ese no sea el tema, sino que como tengo leña, se produce menor calor, es menos constante, etcétera, etcétera. A lo mejor hasta es mucho más caro que otro tipo de energía. Y lo que hago es que cambio mis hornos. Cambio unos hornos mucho más tecnológicos, con indicadores de presión, etcétera, etcétera. Es decir, yo agrego tecnología a este proceso productivo. Al agregar tecnología, yo digo, bueno, si agregué tecnología, entonces, al igual que el stock de capital, que es el K, al igual que la fuerza de trabajo, que es el L, bueno, agreguemos tecnología. Entonces, al agregar tecnología, yo esta función la modifico y le agrego una T. Y ahora yo le puedo decir que mi función de producción está referenciando tanto el stock de capital, la fuerza laboral, el trabajo y la tecnología. Y ahí más o menos como que tengo algo que pudiese explicar de mejor forma por qué yo produzco tanto en función de estas variables. Y esto hasta hace algunos años. Vamos a ver que esto, después de lo que yo les explique más adelante, si alcanzamos, o si a lo mejor les dejo un video, pero esto puede que no sea parte del curso, les voy a contar que esto todavía sigue siendo súper insuficiente. Todavía hay otras formas mejor de modelar. Hay cosas que no nos hemos explicado todavía. Incluso creamos variables ocultas que dicen, todo lo que no entendemos es esto. Pero eso es otra historia. Volvamos acá. Tengo K, tengo L y tengo T.
Vamos al ejemplo de la panadería. Imaginen una cuadra donde tenemos dos panaderías, que son más o menos iguales. Los dueños tienen la misma cantidad de dinero, tienen la misma cantidad de máquinas, el K es equivalente. También tengo una fuerza laboral bastante buena, porque a lo mejor son primos, parientes, así que las recetas, el capital de trabajo, los panaderos son todos más o menos al mismo nivel, así que mi fuerza laboral está equilibrada. Y tecnológicamente usaron una subvención del Estado y tecnológicamente están todos más o menos igual. Pero una vende más que la otra. A una le está yendo mucho mejor que la otra, pero mucho, mucho, mucho mejor. Y no entendemos por qué. Porque tomamos nuestras ecuaciones, porque a todo esto, ustedes viven de ecuaciones, ¿eh? Ustedes son todos ingenieros, van a vivir de esto, van a llegar a una empresa y les van a decir, mejoren el proceso. Entonces ustedes van a tomar sus ecuaciones, van a hacer simulaciones y van a mirar y van a decir, ups, son iguales las variables, no me cambia la función de producción. Pero hay algunas cosas que parece que no nos hemos dado cuenta y están ahí. Con un estudio un poquito más minucioso del proceso, nosotros nos vamos a poder dar cuenta, por ejemplo, que la panadería que gana mucho más, cuando voy a comprar ese pan por alguna razón es más rico, es mejor, es más crujiente. Cuando ustedes lo parten, hacen, lo imaginan con un poco de carne, con una lechuga, con mayonesa, añan. Muy rico ese pan. En el otro pan no es malo, el pan es bueno, pero no es tan crujiente, no es tan agradable. Algo tiene distinto. Entonces, yo voy y le pregunto a la que gana más dinero, ¿cuál es la receta de su pan? Y de repente abren una puerta y sale el dueño y, y nos echa. Váyanse, váyanse. No, ¿por qué nos echa? Porque quiere evitar que nos cuenten cuál es la receta. La receta es el truco secreto de la que gana más. La otra tiene otra receta. El pan no es tan rico. Entonces nos empezamos a dar cuenta de algo. Parece que hay un conocimiento que viene de los datos, que se convierte en información y obviamente llega a conocimiento, como ustedes lo saben, pero ahí hay información, hay datos que son esas recetas secretas que hacen que este producto sea mejor. Uno lo puede ejemplificar en una panadería y uno decir, claro, va a ocurrir que la receta secreta de esta panadería hace que este producto esté mejor valorado en el mercado y que por eso nos va mejor. Y por eso su función de producción cambia. Uno dice, no, pero la función de producción me indica cuánto producir. Sí, pero además esa cantidad de producción también se ve afectada porque tenga mejores rendimientos y yo pueda tener luego más recursos para invertir. O sea, es un ciclo. Finalmente, si alguien me compra más, la producción también va a aumentar. Y hay algunos elementos dentro de esto que no entendemos tan bien. Entonces, parece que ahora yo diría, ¿saben qué? Modifiquemos esta función de producción y no quiero solamente entender la cantidad. Quiero cambiar esta variable y la quiero ver con algo así como de pesos. ¿Cuánto gano? Mi función de producción va a ser un I, pero que me muestra cuánto estoy retribuyéndome a la empresa. Y no lo puedo explicar tan fácil con esto. No me funciona. Pero yo les conté que hay una receta secreta, datos. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a seguir modificando esto. Y ya no es la misma función de producción. O sea, vamos a decir que esto es una I, pero que acá le vamos a agregar un siguiente valor que lo vamos a llamar D. ¿Y qué van a hacer los D? Van a ser los datos, la información, la forma con la que yo puedo tomar decisiones, incluso el conocimiento que está dentro de la empresa, que ya lo incluyo dentro de mi función de producción. Eso ahora está un poco más completo. No lo es todo. Y después vamos a ver que no lo representa todo y que falta algo todavía, pero por ahora sí nos sirve. Y esto nos va a permitir entender un poco cuánto yo puedo producir y en realidad la utilidad que podría tener y cosas como esa dentro de la empresa. Va a depender de los valores que coloquemos acá, pero más o menos esto nos da una idea. Si nosotros queremos entender eso a un nivel mucho más macro, hay que pensar simplemente el ejemplo que siempre usamos. Es decir, hay una empresa que vende bebida. Esta empresa vende bebida y se parece a muchas otras, pero tiene una fórmula que no tienen otras. Y es una información que es parte de la misma empresa. O sea, está dentro de esto. Claro que está dentro de esto. Esa empresa la podemos imaginar, démosle un nombre ficticio. Esa empresa podríamos ponerle Coca-Cola.
Y se hizo tan famosa por su fórmula, y esa fórmula es parte de la producción misma de la empresa. No pueden decir que no porque es así. Entonces, si queremos empezar a entender una empresa, y lo que produce, y cuánto puede vender, y las utilidades que puede tener, y entenderlo esto a través de matemáticas, nos vamos a dar cuenta que aparecen elementos como este. Hasta hace algunos años, nosotros hablamos simplemente de tecnología, y el vector tecnología, que ya lo había visto con Douglas en su momento, está aquí, pero no es suficiente. Además necesitamos datos. Eso explica por qué la información se considera también un recurso para la empresa. Durante los últimos años, a sus compañeros que les he contado esta asignatura, yo les paso algún contenido, les explico esto y les digo, explíquenme por qué la información es un recurso para la empresa. La mejor forma de responder eso es partir acerca de temas que son muy cercanos a lo que ustedes van a hacer y hablar acerca de las funciones de producción. Y por lo mismo, les compartí un enlace y se los voy a dejar compartido también en este video abajo, de una reflexión acerca del dato dentro de la empresa, que orienta un poco esta respuesta. Bueno, hasta aquí más o menos eso. La información vista como un recurso dentro de la empresa. Cuando nosotros vemos a la información como un recurso, nosotros también podemos agregar un tercer elemento acá, que es que la información también es fuente de valor. Este y este están unidos. En realidad es una cosa que lleva a la otra. El valor de la información, sí, la información en sí es un recurso, pero el valor más o menos que va a tener la información dentro de la empresa tiene mucho que ver con el uso que se le da a esta información. En algunos casos es para la toma de decisiones, que hoy día es una fuente de valor que es espectacular. O sea, creo que hoy día lo estamos usando mucho más que antes, dado que tenemos mucho más datos y herramientas para poder cruzar, gestionar, etcétera, información. Pero además la información se puede utilizar para otras cosas, como por ejemplo para comprender, como para ver hechos que son reales, para ilustrar comportamientos, para motivar a nuestro personal e incluso para la producción misma, como podría ser la fórmula de la Coca-Cola o esta grandiosa receta que nos permite hacer pan muy rico. Entonces, la información como una fuente de valor, desde varios puntos de vista, en el documento que les dejé en el apartado 2.3, hay algunos tips de cómo se puede considerar la información como fuente de valor. Hay una clasificación que hizo, se llamaba Chung-Hui Cho, que la propone y a mí creo que es bastante útil verla, así que los invito a revisarla y la van a encontrar ahí. Lo único que me interesa, no lo único, lo más importante de esto sí, es que piensen que el valor que le damos a la información, que a su vez es un recurso, tiene mucho que ver con la forma en que la vamos a emplear dentro de la empresa. Y nuevamente acá aparece el concepto de sistemas de información como un elemento relevante para poder gestionar esta información, administrarla, distribuirla, protegerla en otros casos, etc. Ya, ahí terminamos eso. Ya, y vamos, 1, 2, voy a borrar esto un poquito, ¿no? Bueno, hablamos de que la empresa se encuentra bajo presión, hablamos de que la información la podemos ver como un recurso, vamos a hablar de la información como fuente de valor. Hay una forma en la que la información está presente también. Acá van a ver que la información la pueden ver de forma ilustrativa, como diagramas dentro de la empresa. A veces la información en la empresa está como manuales de operación o temas de procedimiento, o porque, por ejemplo, pudiese ocurrir que la empresa haya tenido algunos problemas porque la gente se accidenta por alguna razón y descubrieron por qué y crearon un procedimiento para que la gente no tenga ese tipo de accidente. Les damos un valor a la información y lo publicamos, lo dejamos ilustrado, con eso mismo le enseñamos a otras personas que no ocurran esos accidentes, o como lo del pan, cómo hacer mejor pan y cosas como esas. Entonces ahí van a ver en el capítulo 2.3 varias formas en las que la propuesta del colega Cho y varias otras formas de ver cómo la información se puede desplegar. Los invito a leer, no vamos a ahondar mucho más en eso, pero es bien interesante. Insisto, todo lo que los invito a leer no es taxativo, no es lo único. Y acá es un compañero. Perfecto. Vamos a la que sigue.
En relación a la información, vamos a hablar también de que la información, de que, vamos a cuidar un poco mejor la letra, ahí, 4. Vamos a hablar de un concepto contrario a la información. Vamos a hablar de la desinformación. Y la desinformación, a contrario sensu de lo que hablamos anteriormente de esta fuente de valor, la vamos a considerar como una fuente de pérdida de valor para la empresa. Cuando no tengo la información suficiente, pueden ocurrir varias cosas. Las más destacables son, hay un concepto que se llama parálisis en la toma de decisiones. No tengo la información suficiente para tomar una decisión y no la tomo nunca. Eso puede generar efectivamente una pérdida de valor en la empresa por el concepto de estar desinformados. Ejemplo de esta parálisis. Imaginen que ustedes tienen que hacer exportaciones. Tienen que hacer exportaciones. Su empresa exporta productos. No importa el producto, exporta. Y ustedes no están informados de cómo está variando el dólar. No lo están. Entonces, cuando uno exporta, bueno, también cuando importa, hay momentos en los que conviene exportar y momentos en los que conviene importar, cuando el dólar sube o cuando el dólar baja. Si ustedes no están informados de cómo está el dólar, ustedes podrían decir, no, yo voy a esperar para que me paguen mejor, mucho mejor, mis exportaciones. Y como están desinformados y no tienen información para la toma de decisiones, a lo mejor esa espera se hace tan eterna que en el momento en que ustedes dicen, ahora sí voy a vender, voy a exportar, probablemente el dólar no esté en la mejor condición para que tengan la utilidad que ustedes esperaban. Y la tuvo antes, pero no lo hicieron antes porque nunca tuvieron la información. O sea, la desinformación generó una pérdida de valor en la empresa, por lo que denominamos parálisis en la toma de decisiones. Así que este es un concepto importante. Este ejemplo del dólar es uno de muchos. Ustedes, por ejemplo, a ustedes les podrían decir, necesito que implementen una planta de cerveza. Y ustedes no estudian, no tienen datos, no se informan y pierden la oportunidad de comprar un terreno en un lugar donde pasa un estero que es espectacular para hacer cerveza, incluso recomendado por todos los productores de cerveza porque esa agua es la más cristalina para hacer cerveza. Y nunca tomaron la decisión porque no tuvieron la información. Así que la desinformación genera pérdida de valor a lo que llamamos, en el concepto que llamamos parálisis. Esa es una. Bueno, ¿qué otras cosas pueden ocurrir? Imaginen que ustedes están produciendo, ustedes están vendiendo, imaginen bicicletas. Ustedes venden bicicletas, ustedes arman las bicicletas, compran, compran las sillas, compran las ruedas y las envían. No exportemos, vendámoslas en Chile simplemente, acá en el país. Ustedes las envían. Pero como ustedes no tienen toda la información, en el proceso de venta hay varias cosas. ¿Ah? A ver, no es parte del curso a lo mejor, pero se las tiro el cuento rapidito. Cuando yo tengo que hacer un proceso de venta, puedo utilizar un concepto que se llama las 7P. Vamos a hacerlo con 5 para hacerlo más rápido. Yo tengo que, cuando quiero vender algo, voy a simplificar, por eso lo voy a hacer con 5. Cuando quiero vender algo, yo tengo que definir muy bien mi producto que quiero vender. Luego que yo defino mi producto, yo tengo que definir un buen precio ese producto. El precio que me va a pagar el mercado por el producto. Después yo tengo que definir una plaza, el lugar donde yo quiero vender el producto. O sea, cómo hago llegar a este producto, en qué mercado, cómo interactúa. Producto, precio, plaza. El tercero es que le tengo que decir a la gente que ese producto existe. Generar la necesidad quizá en algunos casos. Y ahí viene la promoción. Producto, precio, plaza, promoción. Y una vez que lo promociono, la gente me lo compra. Pero ahí no acaba. Y esto se usa mucho. Lo que viene luego es la postventa. Y ahí, por eso me voy a tener justo ahí. Y la postventa, lo que ocurre es que la gente me da retroalimentación de mi producto. Entonces, producto, precio, plaza, promoción, postventa. Vamos a la postventa. La gente me da retroalimentación de mi producto. Y me dice, oye, tu producto es súper malo. No, me dice, tu producto es muy bueno, pero, y uno con ese pero dice, lo puedo mejorar, puedo hacer cosas con. Vamos al ejemplo. Ustedes están vendiendo bicicletas. Ustedes arman las bicicletas, las entregan, pero lo que está ocurriendo es que las ruedas no llegan muy ajustadas o tienen problemas con los frenos. Y siempre el mismo problema con los frenos.
Ahora, ustedes no tienen sistemas de postventa. O sea, ustedes no le están preguntando al cliente qué le pareció el servicio, qué le pareció la bicicleta. Y los clientes reclaman porque o las ruedas no están muy ajustadas o los frenos no están funcionando. Cuando ustedes no tienen esa información, nosotros hablamos de desinformación en el proceso. Y esa desinformación que genera con ustedes, genera para la empresa una pérdida de valor importante, porque ese cliente ya no les compra y le va a decir a otros que su producto no es bueno. Si a algún cliente le hubiese llegado eso, y el cliente les dice, y ustedes toman esa información y mejoran esto, ajustan las ruedas y mejoran los frenos, entonces el siguiente cliente no va a tener ese problema. Y ustedes mejoraron la puesta de valor de su producto simplemente por estar informados con el proceso de postventa. Entonces, es bien importante esto porque en la industria esto hoy día se está tocando cada vez con mayor importancia. Ustedes venden un producto y en realidad tenemos inmediatamente una encuesta de satisfacción, cada cierto tiempo les preguntan cómo estuvo el producto, o incluso en la siguiente compra les preguntan ¿y qué pasó con lo anterior? ¿Y cómo nos ve como empresa? Y toda esa información se usa para mejorar la atención de servicio. Pero cuando no tenemos esa información hablamos de desinformación y hablamos de pérdida de valor. Ya vimos dos ejemplos, desinfoxicación y la pérdida de valor acá, al no tener la retroalimentación en el proceso de postventa, por ejemplo. Otra pérdida de valor con la desinformación dentro de la empresa ocurre en general cuando volvemos a hacer lo mismo. Yo les cuento que en esto sí me ha tocado verlo bien. En realidad, desde el punto de vista externo no he estado tan enojado, porque, por ejemplo, en algunas empresas me han contratado para hacer servicios que ya tenían hechos. Entonces, después de poco investigar y hacer algunos análisis, uno le dice a la empresa, oye, ¿sabes qué? Se hace de esta manera, pero ustedes ya habían hecho algo parecido. Y nos dicen, bueno, hazlo nomás, porque en realidad eso que se hizo, no sabemos dónde están los informes, parece que funcionó, pero se nos perdió el dato, o la persona que estaba encargada se fue y lo tenía en su computador. Y esto ocurre mucho, que muchos analistas trabajan en sus equipos y cuando son desvinculados o cuando cambian de empresa o incluso de puesto, se llevan sus equipos y se llevan su conocimiento. Y lo que se hizo dentro de la empresa ya no está. Entonces, a este concepto se le llama reinventar la rueda. Y volvemos a hacer lo mismo, eso significa pérdida de valor. ¿Y por qué lo volvemos a hacer? Porque no tenemos la información, desinformación. Entonces, ya tenemos tres casos dentro del tema de desinformación. La parálisis, no vamos a hacer nada porque no tenemos los datos. Perdemos oportunidades con nuestros clientes porque no tenemos información del proceso postventa. Y ahora reinventamos la rueda. Bueno, la desinformación, y doy harto hincapié en esto, porque esto que estoy contando son puntos de mejora que ustedes podrían llegar rápidamente a interactuar dentro de casi cualquier proceso productivo. Entonces, teniendo esto como en mente, yo les digo, vuelvan a ver este video cuando estén trabajando y miren este pedacito acá, y van a ver que hay elementos que pueden resolver muy rápido y crear impactos. Y después les cuento cómo se llama ese impacto, pero no sé si hoy día. Lo otro que puede ocurrir es que tengan información incompleta del contexto. Imaginen este caso. No, mejor no porque va a estar en YouTube. Voy a contar otro. Yo siempre contaba este en clase, pero no lo puedo contar ahora porque va a estar en YouTube después esto dando vuelta. Ya. Quiero tomar una decisión. ¿Cuál es mi decisión? Quiero comprar un terreno para colocar una planta que haga chocolates. Una planta de chocolate. Quiero ser chocolatero. Entonces, defino ser chocolatero. Así que me compro un terreno a la salida. Valdivia está rodeado de una bonita naturaleza, así que yo compro un terreno a la salida norte de Valdivia y me instalo cerca de un río y ahí quiero implementar mi planta. La información que recabe fue la siguiente. Para hacer chocolatero necesito unas máquinas, tengo que hacer una producción, tengo que sacar un poco de ducto, tratar eso para que salga casi como agua pura, se puede, le coloco tecnología, súper bien. Entonces yo me informé mucho para no tener problemas medioambientales, porque lo que va a salir casi es vapor, nada, o sea, incluso los desechos que genere son abonos, o sea que no hay desechos, o sea, aquí esto es espectacular. Tengo todos los datos, todos, pero parciales, me faltó algo. No tenía toda la información, yo pienso que los tengo todos, pero no lo tengo todo. Me faltó algo, me faltó entender que el lugar donde yo quería instalar mi planta, que se llama locación, y que lo van a estudiar también más adelante, y pongan atención porque la definición de locación es bien entretenida. Yo no me di cuenta que ese lugar era un santuario de la naturaleza y que independiente de la hipertecnología que ocupe, al estar dentro de un santuario de la naturaleza yo tengo trabas legales para implementar mi planta. Por lo tanto, aun cuando yo tenía todas las intenciones, nos conseguimos todos los recursos, hicimos todos los estudios tecnológicos, no tenía toda la información. Al no tener toda la información, tomé la decisión de comprar las máquinas, pero nunca tuve el lugar donde poder instalar.
Información parcializada nos puede llevar a la toma de decisiones que no sean las más correctas. Este es solo un ejemplo, y ustedes pueden verlo por un montón de temas. O le falta información técnica, o le falta información legal, o le falta información medioambiental, o le falta información de la comunidad, etcétera, etcétera. O sea, aquí estamos hablando de que la toma de decisiones, en ciertos casos, hay que hacerlo con información lo más completa posible y en algunos casos no la tenemos. Y esa desinformación nosotros la vamos a vincular directamente con la pérdida de valor dentro de la empresa. O sea, ya ahí tenemos otra causa más. Y lo último, que a lo mejor tiene mucho que ver con reinventar la rueda, pero este nombre es un formato de nombre y quiero que se lo aprendan porque es súper bueno y ocurre, pero sí que ocurre. Este concepto se llama la amnesia documental dentro de la empresa. ¿De qué estaba hablando? Una broma. Amnesia, me olvidé de algo. Cuando me olvido de algo, tengo que volver tengo que partir de nuevo. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que creamos valor con un ejemplo previo donde yo les decía que teníamos accidentes dentro de la empresa y determinamos cómo no ocurriesen esos accidentes? Creamos un procedimiento para operar para no tener accidentes, por ejemplo. Perfecto. Y con eso nos fue súper bien. Lo documentamos, espectacular. Entonces la gente nueva toma el documento y lo hace. Imaginen que no lo documentan. Imaginen que esta mejora para no tener accidentes, el ingeniero Vidal se lo cuenta al ingeniero José. Y el ingeniero José habla con sus trabajadores y les dice, miren, para no tener accidentes ustedes tienen que hacer tal cosa. Además de todas las reglas del casco y todo, tienen que hacer, y eso nunca, y ahí no van a tener nunca accidentes. Perfecto. ¿Qué ocurrió? El ingeniero Vidal se cambió de pega, quiso estudiar leyes y se fue a otra empresa, y el ingeniero José se ganó el quino y se va a trabajar a otro lado. O sea, se ganó un premio estos de... Entonces reemplazaron a Vidal y a José por otros dos ingenieros. Una ingeniera, que era mucho más hábil que el ingeniero Vidal, claramente. Pero ¿qué ocurrió? Que ni Vidal ni José dejaron documentados estos procedimientos. Así que cuando empezó a operar la empresa con estos dos nuevos ingenieros, empezamos a tener accidentes que ya habían ocurrido antes. Y nos olvidamos por qué ocurrían. Además, porque hay una rotación muy alta de trabajadores y los trabajadores más antiguos no estaban y un montón de cosas como esas. Entonces tuvimos que volver a estudiar por qué ocurrían esas cosas y eso generó pérdida de valor en la empresa. Si hubiésemos tenido un documento que describe el procedimiento, lo hubiésemos podido aplicar. Entonces, la amnesia documental es justamente eso. Al no documentar ciertos procedimientos o procesos, o técnicas, o mejores prácticas, o lo que ustedes quieran definir como eso, vamos a tener que volver a hacer investigación, volver a hacer análisis para hacer algo que ya habíamos hecho antes. Así que ahí tenemos amnesia documental. Y es un tema bastante recurrente, ¿eh? Esto de la amnesia documental sí ocurre, y ocurre muy seguido dentro de las organizaciones, pequeñita y grande. Aquí no se salva ni una. Y les cuento porque me ha tocado verlo durante estos últimos 20 años en los que he estado trabajando. Entonces ya creo que revisamos varios de los elementos que se consideran como tips de desinformación dentro de la empresa. Empresa bajo presión, recursos, como vamos a ver la información que es un recurso dentro de la empresa, vamos a ver que estos son súper vinculados porque se consideran fuentes de valor, pero vamos a ver que hay un antónimo que es la desinformación en todas las características que vimos previamente, que los vamos a considerar como fuentes de no valor para la empresa o fuentes de pérdida de valor para la empresa. Los voy a dejar invitados para que lean el punto 2.5 y el punto 2.6, donde hablamos de productos y servicios de información dentro de la empresa. Es un párrafo, son 4 líneas, léanlo para mañana. Y vamos a hablar también de opciones por defecto en los sistemas de información dentro de la empresa, que es el 2.6. Y luego vamos a trabajar con el 2.7, que es el modelo de Itami, que es entender un poco una propuesta metodológica para entender cómo son los flujos de información también dentro de la organización. Ya, creo que hasta aquí hoy día con la parte teórica. Así que creo que revisamos varios elementos. Les voy a comentar que lo último que les conté de esto de la desinformación y por qué lo tocamos cada punto por punto es bien importante, porque ustedes, por ejemplo, si tienen que generar mejoras dentro de cualquier proceso productivo, se los pidan o no se los pidan, porque van a estar trabajando en algún área de alguna empresa o organización,
miren esto que les acabo de contar y vean si alguna de estas cosas está y van a tener herramientas para mejorar ya, rápidamente. Y justamente gestionando información. Acá nadie les pide que instalen un software, una base de datos, un sistema. Es gestión de información que se puede gestionar en papel, se puede gestionar con procedimientos bien adecuados y por eso más adelante vamos a hablar de cómo se puede documentar también esto, pero por ahora esto es suficiente para entender. Así que pueden revisar y volver a esta parte del video y mirar un poquito lo que ya conversamos. Ya. Hasta aquí, con eso hoy día, mañana vamos a seguir. Para los que nos están viendo, tuvimos un pequeño corte de luz y antes del corte yo les había contado que teníamos 3 etapas dentro de la clase, una teórica, que es la que acabamos de concluir, una segunda, que son algunos anuncios bien importantes, y la tercera les voy a contar quién es un invitado que tenemos la próxima semana. Ya, la segunda como anuncio. Mañana vamos a entregar un poco las herramientas para que puedan trabajar en IBM Cloud. Les voy a mostrar cómo se crean las cuentas para que puedan trabajar en la nube. Vamos a tener esa herramienta disponible. Es muy probable que no hagamos nada tan fantástico mañana. O sea, vamos a hacer algo sencillo, crear su cuenta, yo les voy a decir dónde están los recursos y los voy a motivar a que exploren también y ahí vamos a conversar un poquito de eso. Y la segunda es que mañana también les voy a entregar las cuentas de SAP ERP, porque ya tenemos las cuentas, que creo que les había comentado a sus compañeros, que son súper buenas noticias, ya tenemos las cuentas de SAP ERP. Así que mañana entregar cuentas y mostrarles un poco de idea. Como son temas de cuentas, hay algunas cosas que no voy a poder grabar mañana, entonces a esas cosas que no puedo grabar mañana, quienes no pueden venir a clases me van a tener que contactar y yo les explico directamente cómo se tiene que hacer. No lo voy a poder hacer en video porque hay un tema ahí de confidencialidad y cosas como eso, que vamos a tener que cuidar también. Ya, esa era la segunda parte. O sea, yo me motivo mucho porque son súper dos buenas noticias. O sea, IBM para trabajar y SAP ERP para tenerlo durante el curso es genial. O sea, me hubiese gustado a mí haber estado en la época en que están ustedes y haber tenido estas herramientas para abordar estos temas. Y nos queda el tercer bloque. Y el tercer bloque es el invitado. La próxima semana, en este mismo horario, en este mismo YouTube, vamos a tener a Jordi Olivera, que es un ingeniero con el que trabajo hace muchos años, somos bastante amigos. Pregúntenle si somos amigos, a lo mejor le va a decir que no. Bueno, pero la cosa es que Jordi es formador de formadores en SAP. Está certificado el año pasado, 2020, así que está súper nueva su certificación. No creo que conozca a nadie desde Concepción al Sur que esté certificado, él está certificado. Así que nos va a dar una introducción la próxima semana a SAP y nos va a contar un poco y vamos a hacer un diálogo acerca de SAP ERP y la importancia de esta herramienta. Por eso quería pasar más o menos rápido estos elementos para que ustedes ya tengan nociones de lo importante que es contar con este tipo de herramientas o sistemas de información dentro de la empresa para mejorar tanto esta forma en que se ven tan abrumadas las empresas como aprovechar estos datos como recursos para poder sacarles el mejor potencial. Así que ahí está. Tenemos las 3 noticias y bueno, mañana nos vemos en clase. Voy a dejar de grabar y me voy a despedir. ¿Alguna consulta hasta el momento antes de dejar de grabar? Yo, profe. Ya. Voy a dejar de grabar y les cuento